vamos a poner record, que empiece a grabar. Decía, lo que vamos a hacer es, semana a semana vamos a grabar la clase, ¿sí? Entonces la clase de hoy va a quedar disponible hasta el miércoles que viene. ¿Eso para qué? Para que no pudo estar hoy, como los compañeros que trabajan o si por alguna razón no pueden estar, si no pueden ver la clase de hoy, la ven en cualquier día de acá hasta el miércoles próximo, ¿sí? El miércoles próximo borro la clase de hoy y subo la clase de la semana que viene. Eso siempre va a estar disponible en YouTube, alguna cosa así. De todas maneras, tienen los videos de todas las clases del año pasado, que son los mismos temas, los mismos apuntes, entonces pueden usar esas clases como referencia. De todas maneras, si este año hay alguna clase donde damos algo que aporte a esa serie de videos, la vamos a agregar ahí, ¿sí? Bien, entonces, volviendo a lo que estaba diciendo, mecánica de fluidos computacional es una materia que les va a permitir resolver las ecuaciones de la mecánica de fluidos, la transferencia de calor y masa por medio de computadoras. ¿Sí? Transferencia de calor y masa dijimos que era el transporte de cantidades, de dos cantidades que son escalares, y en el caso de la mecánica de fluidos, lo que tenemos es el transporte de una cantidad vectorial, que es la cantidad de movimiento, ¿sí? Ustedes en la carrera, mecánica de fluidos y transferencia de calor han visto bastante, por ahí transferencia de masa no es algo que hayan visto tanto, pero acá lo vamos a tocar, es muy parecido a la transferencia de calor, ¿no? Bien, cuando hablamos de mecánica de fluidos computacional, bueno, estamos diciendo que vamos a resolver estas ecuaciones que están planteadas en el continuo por medio de computadoras. ¿Cuándo comenzó la mecánica de fluidos computacional o Computational Fluid Dynamics en CFD en inglés? Bueno, esto comenzó en los años 60, más o menos, en 1960, en el laboratorio Los Álamos en Nuevo México, en Estados Unidos, y en el Imperial College en Londres, en Inglaterra, ¿no? Esos, al comienzo, fueron los dos polos más grandes de desarrollo de la mecánica de fluidos computacional, ¿sí? Obviamente que había desarrollos previos, ya en los años 20, 30, se resolvían las ecuaciones de la mecánica de los fluidos utilizando diferencias finitas, con cálculo manual, ¿sí? Pero el desarrollo más fuerte comenzó en esa época, en los años 60. A partir de los años 80, más o menos, un poco antes, un poco después, comenzó a aparecer software comercial, ¿sí? Es decir, había empresas que desarrollaban código que corrían las computadoras de esa época, donde empresas grandes de ingeniería utilizaban esos códigos para resolver problemas tanto de fluidodinámica computacional como de mecánica del sólido, ¿no? Entonces ahí aparece este código Phoenix en el año 78, es un código creado por Brian Spalding y otras personas. Brian Spalding es uno de los pioneros de la mecánica de fluidos computacional ahí en el Imperial College. Otro código que salió del Imperial College es lo que se conoció por mucho tiempo como StarCD o StarCCM. Es un código que apareció en 1980 y lo desarrollaron principalmente David Gossman y Radisa. Esta empresa, lo que fue StarCD, StarCCM, o este código, después, bastantes años después, 36 años después, hace poco, en 2016, se vendió a Siemens para integrar lo que es el sistema de industria 4.0 de Siemens, ¿sí? Siemens tiene un sistema de gestión industrial que integra muchas cosas, por ejemplo la materia prima con la que se hacen las piezas, los proveedores, pero también el cálculo y el diseño. Y entonces en ese sistema de gestión, cuando uno, por ejemplo, tiene una falla en una pieza, uno puede trazar todo el origen de quién fabricó la pieza, qué empresa lo hizo, en qué fecha, dónde está la fábrica del proveedor, qué materia prima se usó,
podés hacer esa trazabilidad incluso hasta el obrero que la ensambló, en qué turno, etcétera, ¿no? De manera de obtener una gestión de la calidad mucho más allá de lo que se conoce ahora, ¿no? Y en ese proceso, en el proceso de la construcción de una pieza que puede fallar, también está involucrado el diseño de esa pieza, ¿sí? Entonces, en la industria 4.0 uno lo que puede acceder, por ejemplo, es a los planos de la pieza, verificar, por ejemplo, con qué tolerancia fue pensada esa pieza, y con qué maquinaria se pensó que esa pieza debía ser fabricada, cuál fue el cálculo que llevó a las dimensiones de esa pieza, y entonces verificar, por ejemplo, si la pieza no estuvo mal dimensionada, cuáles fueron las hipótesis, ¿sí? También se puede ver, por ejemplo, la memoria de cálculo de la pieza, y en este caso, en el caso de Siemens, lo que uno podría ver es el cálculo de CFD asociada a la pieza que se está fabricando, a la pieza que falló, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta con eso? ¿Han tenido algo de contacto con el tema de la industria 4.0? Hubo unas charlas en UTN hace un tiempo, yo sé que el año pasado creo que hubo alguien que vino a hablar del tema, o en 2019 por ahí. En lo personal, yo estuve en las charlas, pero lo más cerca que he estado de ese nivel de trazabilidad fue cuando fui a conocer Renault, que tampoco nos dejaron ver mucho porque, bueno, en automotriz. Estaría hermoso conocer, ¿no es cierto?, ese nivel de producción, pero bueno, por ahí las empresas son bastante celosas en ese sentido. Claro. Obviamente, Siemens es como primer nivel mundial, Renault también. Renault tiene integrada en la línea de diseño el uso de CFD ya hace mucho tiempo en lo que era la Fórmula 1, pero eso ustedes saben, lo que se prueba en la Fórmula 1 después con el tiempo va bajando a los autos de calle, ¿sí? Entonces, esto se viene cada vez más. Ahora vamos a hablar un poquitito de eso. ¿Cómo se viene esto? Bueno, punto número 4 acá en el apunte, ¿eh? A partir de los años 2000 más o menos, el CFD y también la mecánica del sólido por computadora se empezó a integrar en el software de dibujo, ¿sí? Entonces pasamos de lo que era acá, de diseño asistido por computadora, digamos, a ingeniería asistida por computadora, donde uno dibuja, también puede probar luego la pieza bajo solicitaciones reales, puede también hacer la parte de cinematismos, digamos, cuando uno tiene mecanismos, puede ver cómo esos mecanismos se mueven y ver si los movimientos son compatibles, etcétera. Todo eso comenzó en esa época, pero cada vez se integra más, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, que SolidWorks tiene muchas de estas utilidades y hay otros también software que hacen ese tipo de cosas, ¿no? Como paso siguiente podemos decir que también comenzó más o menos el año 2000 en adelante a aparecer software libre de CFD, es decir, software que no solamente no se paga, sino que uno tiene acceso al código fuente, es decir, ese código lo puede apropiar, lo puede modificar. Y ahí aparece, bueno, OpenFOAM, que es la base de la herramienta que vamos a usar nosotros. Este es un código que se desarrolla en Inglaterra. Yo conozco a los desarrolladores de este código personalmente. Después está Code Saturn, que es un código que se liberó en 2007. Lo desarrolla Electricité de France, que es una empresa de Francia, ahí en París. Y después está SU2, que es un código que se desarrolla en un ambiente universitario entre el Imperial College y la Universidad de Stanford y 2 o 3 lugares más. También es otro código libre. Bien, como paso siguiente a esto, todas estas cosas que hemos estado hablando hasta ahora es software que se corre en una computadora de escritorio o en un clúster, es decir, una computadora para cómputo masivo.
Ahora bien, también últimamente, a partir de 2010 más o menos, comenzó a aparecer software de mecánica de fluidos, sólidos y transferencia de calor en la nube, ¿sí? Es decir, software que uno lo utiliza en un navegador web. Es decir, uno tiene una página web, entras ahí con tu usuario y contraseña, te permite dibujar y después te permite calcular en ese mismo lugar donde calculás o transfiriendo el modelo del software de CAD a un software de cálculo, ¿sí? En el caso de SimScale, que es la plataforma que nosotros vamos a usar, SimScale comenzó en el año 2012. ¿Sí? Fue cuando ellos pusieron online su página, comenzaron a vender su producto, etcétera, y a ir mejorándolo. Sí, tenemos hoy en día varias plataformas de este tipo, incluso hay una plataforma de una persona que yo conozco que vive en Rafaela, que es una plataforma de mecánica del sólido en la nube, y es muy interesante porque él desarrolla la plataforma y también desarrolla el código que corre atrás. Y él le hace un poquito competencia a lo que es SimScale. El target es de empresas más chicas, pero es muy interesante porque es un desarrollo de acá en Argentina, ¿no? La idea de correr software de este tipo en la nube es que la persona que lo usa no necesita instalar nada. Generalmente también es un software que tiene una interfase de usuario bastante amigable, en donde es fácil setear las condiciones de borde iniciales y la parte numérica. Entonces, la idea es trasladar el uso de este tipo de herramientas al usuario final, ¿sí? El usuario final es digamos, el ingeniero de oficina técnica, ¿no? Porque, bueno, todavía hay una barrera bastante fuerte con este tipo de herramientas, en que muchas veces son herramientas muy sofisticadas, que requieren un conocimiento de métodos numéricos y de otra teoría bastante fuerte, y en muchos casos se lo ve como herramientas que lo pueden utilizar personas que han hecho una maestría o un doctorado, ¿no? Pero bueno, la idea es bajar cada vez más estas herramientas al usuario final, que como digo es el ingeniero de oficina técnica, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo que nosotros tenemos en la materia? Dar una base racional, es decir, basada en ecuaciones y en algoritmos y en matemática y en la parte computacional, para el uso de herramientas de CFD tales como las que están incluidas en las herramientas de CAD/CAM/CAE actuales o en software de CFD específico. Es decir, nosotros vamos a ver teoría acá, vamos a ver bastante teoría, no sé cómo uno podría decir cuánto es bastante y cuánto es poco, digamos, pero vamos a ver la teoría que está detrás de las ecuaciones, vamos a ver los modelos que nos permiten representar la mecánica de fluido, la transferencia de calor y masa, y después vamos a ver herramientas, vamos a programar algunas cosas para tener una idea de cómo resolver estas ecuaciones, pero también vamos a hacer bastante énfasis en usar una herramienta que nos permita resolver problemas. En este caso vamos a resolver problemas pequeños, diríamos, problemas que uno los pueda correr rápido y cambiar parámetros y no te lleve, por ejemplo, cambiar la viscosidad, no te lleva a tener que esperar un día entero, ¿no? Entonces vamos a trabajar en general con problemas pequeños, pero que nos permitan ver toda la cadena de cálculo, ¿sí? Generar la geometría, generar la malla, poner las condiciones de borde iniciales, setear los parámetros numéricos y correr, ¿sí? Como ustedes lo harían en una herramienta de CAD/CAM/CAE, es decir, una herramienta de dibujo y cálculo integrada, o en un software de CFD específico, ¿sí? Es decir, ustedes pueden resolver la parte de fluido dentro de una herramienta de dibujo, o pueden dibujar y después llevar ese dibujo a otra herramienta y calcular ahí. Entonces la idea es que tengan una base para usar esos dos tipos de soluciones de CFD. Bien, el tema es que para poder tener
capacidad predictiva para estudiar los fenómenos de la naturaleza y tener capacidad predictiva, es decir, poder saber cómo va a responder un sistema cuando uno excita ese sistema con determinadas perturbaciones, es decir, condiciones de borde y también condiciones iniciales, es necesario plantear modelos físico-matemáticos para esos fenómenos, hacer hipótesis de cómo funcionan los materiales, plantear ecuaciones y entonces relacionar las variables dependientes y las independientes. Entonces necesitamos empezar a plantear algunos modelos, ¿no? El primer modelo que vamos a estudiar, como dice acá, es la ecuación general de advección-difusión con fuente no estacionaria, ¿sí? Ya vamos a ver lo que es advección, vamos a ver lo que es difusión, lo que es una fuente y lo que significa no estacionariedad. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No, vamos bien por ahora. ¿Venimos bien? Por Esto es ahora, bien. como para tener un pantallazo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ustedes, qué es lo que se van a llevar a final de año? Se van a llevar el uso particular de una herramienta, porque no es que vamos a usar una herramienta así idílica, sino que vamos a usar una herramienta en concreto, que es SimScale. Se van a llevar el uso de esa herramienta. Ustedes lo que vayamos haciendo en esa herramienta lo pueden hacer en cualquier otra, ¿sí? Se van a llevar el uso de esa herramienta en casos prácticos, y lo que se van a llevar también es todo el background, todo lo que hay detrás de esa herramienta, como para poder usarla en forma racional, como dicen, una base racional. Es decir, ¿cuál es el problema de estas herramientas? El problema de estas herramientas es que están armadas para que nos den algo, ¿sí? Estas herramientas de uso para el usuario final están armadas para que uno apriete un botón y la herramienta te devuelva una figurita. El problema de eso es que la figurita que nos está devolviendo puede estar mal y bastante mal, ¿sí? Entonces, el riesgo de esto es que utilicemos esta herramienta apretando botones nomás. Aprieto acá, aprieto allá y le doy play y sale algo, ¿sí? Pero la idea es que ustedes tengan una base racional y un uso crítico de la herramienta, tanto para definir el modelo como para saber si lo que el modelo le está dando tiene sentido, ¿sí? Es decir, obviamente que esto requiere muchos años de experiencia, ¿sí? Aún con más de 10 años de experiencia se te puede escapar la tortuga con alguna cosa de estas, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes se encaminen, se pongan en esa dirección, ¿no? De tener un uso racional, un uso crítico de una herramienta, que después ustedes le darán el uso que corresponda a lo que se dediquen, ¿no? Con esto quiero decir que algunos irán más a lo práctico, a diseñar una pieza, otros por ahí más a fenómenos de base, más a la mecánica de fluidos en sí mismas, ¿sí? Otros quizá les guste más lo numérico, ¿sí? La idea es dar un abanico de esas cosas. Bien, entonces, ahora lo que tenemos que hacer es dejar de compartir esto y comenzar a compartir el apunte, que el que está ahora en la página es el apunte del año pasado, que le hice algunos cambios y agregué algunos ejercicios, así que ahora en un ratito les subo la nueva versión. Bueno, entonces vamos a compartir. Bien, ¿ahí se ve el apunte? Sí, se ve. Bien, entonces lo que vamos a hacer es deducir la ecuación general de advección-difusión no estacionaria con fuente. Vamos a ver para qué nos sirve esta ecuación. Bien, entonces, en el presente estudio, en este apunte, deduciremos la ecuación general de advección-difusión no estacionaria, es decir, el planteo de un modelo teórico que permite la representación de fenómenos advectivo-difusivos no estacionarios ante la presencia de fuentes. Bueno, vamos de a poco. ¿De qué estamos hablando? Un fenómeno no estacionario. Un fenómeno no estacionario es un fenómeno que evoluciona en el tiempo, ¿sí? Un fenómeno que evoluciona en el tiempo. Entonces es un fenómeno no estacionario.
¿Qué es advectivo difusivo? Ahora lo vamos a ver. Dado que no se trata de una demostración, sino de una deducción, nosotros vamos a deducir una ecuación. Vamos a plantear algunas hipótesis y vamos a llegar a una ecuación. La expresión obtenida, a lo que vamos a llegar, no es útil en sí misma, sino bajo la condición que permita predecir correctamente el fenómeno que se está representando. Es decir, nosotros vamos a llegar a una ecuación. Si hacemos bien las cuentas, a algo vamos a llegar, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es la validez de esta ecuación? La validez de esta ecuación es tal si representa el fenómeno físico que pretendemos representar. Es decir, ¿cómo podemos saber si esta ecuación a la que vamos a llegar está bien? Fácil. Resolviéndola, si la ecuación tiene la capacidad de representar bien el fenómeno que quisimos reflejar, entonces la ecuación estará bien. Si uno resuelve esa ecuación y los resultados que obtiene difieren de los experimentos, entonces esa ecuación no sirve o sirve en un rango acotado, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros estamos deduciendo una ecuación para representar el flujo de un fluido incompresible y cuando resolvemos esa ecuación, la pérdida de carga en una tubería nos da mal, habiendo hecho todo bien, significa que las ecuaciones están mal. Es decir, uno puede obtener matemáticamente una ecuación. Sí, está muy linda la ecuación, pero si la ecuación no representa el fenómeno que estás estudiando, entonces esa ecuación no sirve, por lo menos no sirve para ese problema, ¿sí? Entonces, por eso digo que es una deducción y no una demostración. Cuando uno demuestra un teorema en matemática, si lo demostraste y la demostración está bien, listo, ese teorema es correcto. En cambio, cuando uno deduce una ecuación, si la ecuación no representa el fenómeno físico que estás estudiando, bueno, para eso no te sirve, ¿no? Dice, la validez de esta ecuación ya ha sido probado mediante contrastaciones experimentales a lo largo de muchos años de estudio, siempre y cuando se cumplan las hipótesis y modelos utilizados, cuando se aplica a un problema real particular. O sea, esta ecuación que vamos a deducir ahora ya se ha probado para representar fenómenos de transporte advectivo difusivo en muchos problemas y se sabe que funciona. Entonces, la vamos a dar por válida esta ecuación. Y la vamos a usar como base para el software que ustedes después van a usar. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis que vamos a utilizar? Nosotros lo que queremos representar es un medio continuo, un medio que lo vamos a considerar continuo, ¿sí? Para fijar ideas, un fluido, por ejemplo, ¿sí? O un sólido. ¿Sí? Vamos a utilizar esta aproximación de medios continuos, es decir, que estos medios materiales, tanto el fluido como el sólido, se pueden subdividir infinitamente, ¿sí? Que podemos tomar porciones infinitesimales y por lo tanto podemos utilizar el cálculo diferencial para representar las cosas que suceden ahí. Obviamente que esta hipótesis entra en conflicto con la naturaleza de los materiales cuando se alcanza la escala molecular. Ustedes bien saben que en un momento, cuando llegamos a la molécula, a la red cristalina, ya no tenemos un material que es continuo, sino que lo que tenemos son pequeñas partículas, ¿no? Pero bueno, si nos alejamos un poco de ahí, podemos considerar que el material es continuo, ¿sí? Hay un número dimensional, ya les voy a decir cuál, que nos da una idea de si estamos cerca de esa escala o estamos lejos, digamos. Dice, si estamos por debajo de 1 o por arriba de 1, como todo número dimensional, el valor 1 nos marca un límite. Bueno, en este caso será el límite de si vale la hipótesis de los medios continuos o no vale, ¿sí? Es decir, tenemos que estar varios órdenes de magnitud por arriba de la escala molecular, ¿no? La escala molecular o de las redes de átomos anda, creo que en el orden de los angstroms, que es 1 por 10 a la menos 10 metros, más o menos, si no me acuerdo mal. Entonces, si estamos lejos de esa escala, estamos en 1 por 10 a la menos 7, o sea, en 0,1 micrómetros, los medios continuos funcionan, digamos.
Después revisamos bien las escalas. Pero bueno, hay que tener en cuenta eso. El medio hay que considerarlo como continuo. Bueno, una de las cosas que vamos a ver, uno de los transportes que vamos a ver, primero vamos a definir transporte. ¿Qué es transporte? ¿Qué es transportar algo? ¿Qué es transportar masa, por ejemplo? Es el movimiento espacial de la cantidad en estudio. Es decir, uno puede decir, hay transporte cuando, si estamos estudiando, por ejemplo, balanceando calor o temperatura, lo que tenemos es el movimiento de esa energía térmica que hay en una parte del fluido de una parte a otra, ¿sí? Como sucede, por ejemplo, en un intercambiador de calor, ¿sí? O cuando estamos llevando energía a través de un fluido que tiene una temperatura, ¿sí? Aumentamos la temperatura de ese fluido en una parte de la fábrica o de una parte de la planta, transportamos ese fluido por una tubería y liberamos la energía que tiene ese fluido en otro lugar, ¿sí? ¿Qué es lo que hubo ahí? Un transporte de energía de una parte a otra, ¿sí? Eso es transporte, llevar la magnitud de un estudio de un lugar para otro, ¿sí? Entonces, hay varias maneras de producir un transporte, ¿sí? Una de las formas de producir un transporte es mediante variaciones de concentración, ¿sí? Esto es algo que se observa naturalmente. O sea, uno observa la naturaleza y esto se ve. El hecho de que hay transporte, en algunos casos se ve que hay transporte cuando hay diferencia de concentración. Para eso se utiliza la ley de Fick, ¿sí? La ley de Fick, la ley de transporte difusivo, dice que el flujo difusivo es igual a menos nu, que es una difusividad, por el gradiente de Fick, ¿sí? Esto es una cantidad vectorial, es un flujo de, en este caso sería un flujo de Fick. Si quieren, para fijar ideas, por ejemplo, si fuera la temperatura, este sería un flujo de calor, ¿sí? En el caso del flujo de calor, ustedes saben que el calor fluye desde un punto más caliente al punto más frío. Por eso el flujo es opuesto al gradiente de temperatura, si esto fuera temperatura, ¿no? Entonces, el caso del flujo del calor es un ejemplo de transporte difusivo a través de la ley de Fick, ¿sí? Entonces, este phi es una cantidad escalar intensiva que se pretende estudiar, ¿sí? Por ejemplo, energía por unidad de masa, ¿sí? O por unidad de volumen sería en este caso. Energía por unidad de volumen, eso sería la cantidad intensiva que uno pretende estudiar. Esa energía por unidad de volumen está relacionada en general con la temperatura, ¿no? Después, nu es la difusividad, que para el caso más simple solamente depende de la posición y del medio, ¿sí? En general vamos a trabajar con difusividades constantes, y esta difusividad está relacionada, por ejemplo, en un sólido con la conductividad térmica, por ejemplo, ¿sí? La conductividad térmica dividido la densidad y el calor específico les da también difusividad. Y finalmente el flujo neto o específico es TFD, ¿sí? Entonces el flujo por difusión va a ser siempre menos la difusividad por el gradiente de la variable que estamos estudiando, sea temperatura, concentración, lo que sea, ¿no? Bien, la ley de Fick permite representar fenómenos como el flujo de energía, bueno, el ejemplo que le estaba dando, como el flujo de energía en forma de calor debido a diferencia de temperatura, o bien el transporte de masa debido a diferencia de concentración, ¿sí? Esta es la típica que sucede cuando uno en un vaso con agua coloca en un punto una tinta coloreada, la tinta coloreada difunde, es decir, desde un punto con mucha concentración, esa tinta se va extendiendo a los puntos donde hay menos concentración. Es un típico comportamiento difusivo, ¿sí? El flujo de donde hay mayor concentración a donde hay menor. ¿Me siguen hasta acá? ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno, Por ahora sí. estamos
¿Estamos bien? Esto hay que digerirlo muy lentamente porque es la base de la mecánica de fluidos computacional, porque las ecuaciones de Navier-Stokes que ustedes ya conocen tienen un término que es de este tipo, que es difusivo. Bien, el análisis de las unidades, de las magnitudes... Santi, sí, perdóname. Sí. Por la duda, cuando vayamos a las ecuaciones de Navier-Stokes, capaz que paramos un poquito, o sea, las hablamos bien porque medio que con Battioni, por ejemplo, si las vimos fue muy por encima. No te preocupes, eso ya va en la segunda mitad del año y lo vamos a ver por dos caminos distintos. Así que, Perfecto. Listo. Y ahí iremos con el ritmo que ustedes necesiten. Bien, lo único que tenemos que ir acordándonos de estas cosas. El fenómeno de difusión, que acá lo estudiamos para una cantidad escalar, también se manifiesta en una cantidad vectorial como es la cantidad de movimiento. Y es muy interesante eso. Bien. Una de las aplicaciones de eso es, por ejemplo, el hecho de que los autos de carreras tengan forma aerodinámica. Bien, el análisis de las unidades de las magnitudes involucradas en el sistema internacional es revelado. Fíjense lo siguiente. La difusividad siempre va a tener unidades de metro cuadrado sobre segundo. Es decir, cualquier ecuación de la dirección de difusión que estudiemos, de cualquier cosa que estemos balanceando, ya sea temperatura, materia, cantidad de movimiento, lo que sea, siempre la difusividad va a tener unidades de metro cuadrado sobre segundo. La cantidad que estamos balanceando en este caso tiene unidades de 1 sobre metro cúbico, porque es una magnitud que estamos balanceando que no tiene unidad, ¿sí? Entonces, como es una magnitud específica, es sin unidad sobre metro cúbico. Podría haber sido Joule sobre metro cúbico, si quieren. Y bueno, el gradiente, como es un operador de derivación, tiene unidades de 1 sobre metro, ¿no? Entonces, si uno multiplica metros cuadrados sobre segundo por 1 sobre metro cúbico por 1 sobre metro, es decir, multiplica las unidades de este término, lo que te termina quedando es 1 sobre metro cuadrado segundo, o la unidad que quieras acá arriba, Joule, lo que sea, por metro cuadrado segundo. Entonces, como se ve, este flujo específico representa una tasa por unidad de superficie y por unidad de tiempo de la magnitud que se está estudiando. Si fuera Joule, sería Joule por metro cuadrado por segundo. Es decir, es la cantidad de Joule que atraviesa una superficie de 1 metro cuadrado en un segundo. ¿Sí? Por eso decimos que es un flujo. Es como, estamos midiendo cuánto pasa por una ventana, por ejemplo. Cuánto pasa de calor por una ventana que tiene 1 metro cuadrado de superficie en un segundo. ¿Sí? Entonces eso nos da una idea de cuánto de la magnitud que estamos balanceando atraviesa esa frontera en un determinado tiempo. ¿Sí? Eso es un flujo. ¿Ok? Bien. Es decir, es la cantidad de unidades de la magnitud en estudio que cruzan la frontera de un dominio por unidad de tiempo y unidad de superficie. Para fijar ideas, si la cantidad que se está balanceando es la masa, por ejemplo, si tuviéramos la cantidad que estamos balanceando esta phi es masa en kilos, ¿sí? Perdón, si la cantidad que estábamos balanceando es masa en kilos, esta phi que dijimos que era la cantidad balanceada por metro cúbico, lo que nos va a quedar es densidad, porque va a ser kilos sobre metro cúbico. O sea, lo que vamos a estar balanceando es densidad. Si lo que estamos balanceando es densidad, el flujo que obtenemos tendría, acá me quedó mal, tendría entonces, las siguientes unidades. Fíjense que les queda la unidad que están balanceando dividido en metro cuadrado segundo, o sea, les queda kilo por metro cuadrado segundo. Sería, por ejemplo, si lo que ustedes están usando para balancear es la superficie transversal de un caño, les va a decir cuántos kilos por metro cuadrado de caño y por segundo van pasando por ese caño, ¿sí? Claramente un flujo, en este caso, un flujo de masa.
va a ser acá. Bien, por lo tanto, si deseamos saber cuánta masa atravesó una superficie de área A en un intervalo de tiempo delta t, basta con calcular ese flujo multiplicado por el área y multiplicado por el paso de tiempo, ¿sí? Entonces, si ustedes multiplican esto por un área y por un tiempo, les va a quedar en kilos. Entonces, con eso ustedes dicen, bueno, por esta abertura que tengo, que tiene 2 metros cuadrados, en un segundo pasaron, no sé, 100 kilos de masa. ¿Sí? Entonces, ahí se ve bien la potencia de estos flujos, ¿no? Bueno, el transporte advectivo, ¿queda alguna pregunta con la difusión? Difusión es transporte o traslación o movimiento de una cantidad debido a que hay una diferencia. El motor de ese transporte es la diferencia de concentración. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver otra manera de transportar, que es transportar utilizando un campo de velocidades, ¿sí? Entonces, ¿cómo representamos un transporte advectivo? Bueno, es la velocidad del campo de velocidades por la variable que estamos transportando, ¿sí? Entonces, ¿dónde se manifiesta esto? Bueno, es fácil. Si ustedes van a la laguna acá, a Setúbal, a la costanera, cuando hay muchos camalotes, ¿ustedes qué ven? Que los camalotes viajan flotando en la superficie del agua, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estarían balanceando ahí? Y bueno, masa de camalotes. ¿Qué es lo que transporta a los camalotes? El campo de velocidades del agua. Eso es advección. Transporte de alguna cantidad debido a un campo de velocidades. En este caso, el campo de velocidades lo impone el agua de la laguna. Otro caso podría ser el transporte de olores, por ejemplo. Si ustedes están cerca de una fábrica que tiene una chimenea que expulsa un desperdicio con olor, el viento transporta esas partículas odorizadas de tal manera que las personas que están debajo de donde el viento viene sienten ese olor. En cambio, los que están para el otro lado no, porque el olor se transporta en la dirección del viento, ¿sí? ¿Está bien eso? Entonces, esa es otra forma de transportar, por un campo de velocidad. Y bueno, si uno mira acá, las unidades de la velocidad son siempre metros por segundo. Por lo tanto, si phi sigue siendo 1 sobre metro cúbico, las unidades de flujo te vuelven a dar otra vez metro cuadrado sobre segundo. Es decir, las unidades del flujo difusivo y del flujo advectivo son las mismas. Son cantidad estudiada por metro cuadrado por segundo, ¿sí? Nos da una tasa, cuánto pasa a través de una frontera en un determinado tiempo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es trabajar con el cubito elemental, el famoso cubito elemental. Entonces, bueno, tenemos los tres. Perdón, Santiago, ¿ahí se me escucha? Sí. Ah, no sé por qué me está funcionando el micrófono. No, yo quería contarle, Santiago, en la parte de la última ecuación de difusividad, ahí... Está M igual a F. Exacto, ahí puede ser que área también sea una magnitud vectorial. Sí, acá yo lo puse muy simplemente, ¿sí? Puse el flujo como escalar, el área como escalar y el delta t como escalar, pero estrictamente el flujo es una cantidad vectorial, ¿sí? Entonces acá el área tendrías que expresarla también vectorialmente, tal que el producto de este te dé un escalar, ¿no? Está bien. ¿Sí? Acá lo que podría pasar, y es buena la pregunta, lo que podría pasar es que el flujo, por ejemplo, fuera perpendicular al área. Si el flujo es perpendicular al área, entonces no estás atravesando la frontera, estás pasando como tangencialmente, ¿no? Entonces, está bien. Si el flujo y la frontera son ortogonales, ¿sí? El vector flujo y el vector normal a la superficie son ortogonales, lo que va a pasar es que no hay masa atravesando la frontera, sino que estás pasando tangencialmente a la frontera, ¿no?
Sí, pero es correcta la pregunta. Quizá habría que hacer una salvedad acá, ¿no? Decir, bueno, esto en realidad es el producto escalar de FD vector por A vector delta T, ¿no? Porque delta T sí es escalar. O sea, acá pasa por ahí uno tiende naturalmente el área que pone es un área que siempre está, o sea, que justamente corta perfectamente el flujo, por eso como que uno tiende a escalar. Exactamente. Esta tiene que ser un área cuyo vector normal tenga la misma dirección que el flujo, ¿no? Claro. Para que efectivamente pase algo a través de la frontera. Bien. Ahora lo vamos a ver eso justamente acá. Entonces, si tenemos el cubito elemental, que tiene delta X de ancho, delta Y de fondo y delta Z de alto, lo que vamos a hacer ahora es un balance de lo que entra, lo que sale y lo que se produce adentro de este cubo, ¿no? Entonces, el balance se realiza en términos de la cantidad en estudio en forma extensiva, o sea que hay que integrar, ¿sí? Para ello es necesario definir la variación temporal de la cantidad, es decir, la derivada de phi respecto de t, y un término fuente. Un término fuente sería un término de producción de phi o de destrucción de phi. ¿Sí? La variación temporal no es más que un término que da cuenta cómo evoluciona la cantidad en estudio en el tiempo, y el término fuente permite considerar la producción y destrucción de phi dentro del cubo elemental. ¿Sí? Es decir, si uno tiene, qué sé yo, un reactivo químico, la fuente puede ser una reacción que está produciendo ese reactivo o que lo está consumiendo adentro del cubo, ¿no? Bien. Ahora, la variación temporal de phi, es decir, si phi, el valor de phi está aumentando o está disminuyendo adentro de este cubo, claramente depende de lo que se produce y lo que se destruye adentro de este cubo y lo que pasa a través de las fronteras, ¿no? Una cuentita de almacenero que nos dice lo que cambia adentro es lo que entra menos lo que sale, más lo que se produce menos lo que se pierde, ¿no? Entonces, eso es lo que está planteado en la ecuación 3. Dice, la variación de phi en el tiempo multiplicado por delta X, por delta Y, por delta Z, es decir, en un determinado volumen, multiplicado por un determinado tiempo, te va a decir, bueno, yo antes tenía, no sé, si estamos balanceando masa, yo antes tenía 10 kilos adentro de este cubo, y a lo largo de un segundo, por ejemplo, la cantidad de kilos aumentó o disminuyó. Esa variación, ¿sí?, interior, se va a balancear con lo que pasa a través de la frontera, estos flujos específicos que ya estudiamos, por el área, por el paso de tiempo, y del otro lado nos aparece en el balance la fuente, ¿sí? Entonces, la variación dentro del dominio va a ser un balance de lo que pasa a través de las fronteras y lo que se crea y lo que se destruye, ¿no? Bien, entonces, lo que vamos a hacer es plantear los flujos a través de las fronteras, de las dos fronteras en X, las dos en Y y las dos en Z. Bien, entonces acá aparece, bueno, lo que decía Tomás. Si yo quiero averiguar el flujo total, no el flujo específico, sino el flujo ya con el área incluida, lo que tengo que hacer es multiplicar el flujo difusivo que habíamos estudiado, menos nu gradiente de phi, multiplicarlo por un área, ¿sí? Multiplicarlo escalarmente. Eso va a tener unidades de lo que esté balanceando sobre segundo, kilos por segundo, joule por segundo, lo que sea, ¿no? Y con el flujo advectivo lo mismo. Será el flujo advectivo que habíamos definido, producto escalar el área. Como estudiamos recién, si estas dos cosas son ortogonales, ¿sí? Por ejemplo, si estoy parado en esta cara acá, y el viento pasa tangencialmente, no voy a tener ningún flujo entrando en esta cara. Y entrará por la del frente o por la de atrás, pero no por la del costado, ¿sí? Bien, entonces lo que hacemos es calcular cuánto entra por difusión en esta cara, cuánto sale por esta, y lo mismo debido a la advección, ¿sí? Entonces, vamos a
hacer un planteo. Decimos, bueno, hacemos un balance en X. Calculo el flujo difusivo en X más el flujo difusivo en X más delta X. Bueno, ¿cuánto es el flujo difusivo acá a la izquierda? Bueno, será menos nu gradiente de phi por, o producto escalar el área, acá el área es delta I, delta Z, y esa área tiene un vector normal, que en este caso es menos el versor I. ¿Sí? Y del lado derecho voy a tener otra vez menos nu gradiente de phi, producto escalar delta I, delta Z que me van a esta área, y el versor normal para allá. ¿Sí? Entonces, si de acá saco factor común delta I, delta Z, lo que me queda es la diferencia entre el flujo difusivo a derecha menos el flujo difusivo a izquierda. ¿Sí? Ahora bien, como el gradiente de phi, producto escalar I, lo que te queda es la derivada de phi respecto de X, bueno, cambio la notación y me queda esta diferencia. Bueno, con los flujos advectivos es lo mismo. Planteo el flujo por advección a izquierda y el flujo por advección a derecha. Como las normales son de diferente signo, lo que me termina quedando es una resta. ¿Sí? Acá lo otro que planteamos es que el vector de velocidades por el versor I, lo que me da es la componente en X de la velocidad, la que vamos a llamar U. Entonces fíjense que nos queda delta I por delta Z por la diferencia de flujo, el flujo a derecha menos el flujo a izquierda, en advección. Y en difusión es lo mismo, le queda el balance de flujo, el de la derecha menos el de la izquierda. ¿Sí? Lo mismo se puede hacer en las otras direcciones, ¿sí? En la dirección I y en la dirección Z. ¿Sí? Lo que les va a quedar son los balances en la cara de atrás, de adelante y en la de arriba y de abajo. Esto después les diría que lo miren más tranquilos en casa, repásenlo formulita por formulita. Les quedan todos esos balances. Bueno, ahora lo que podemos hacer es sumar los balances en todas las direcciones, ¿sí? El balance volumétrico y de este lado el término fuente, y después le sumo el balance en X, el balance en Y, difusivo y advectivo, y el balance en Z. Reemplazo estos balances por las ecuaciones diferenciales o las expresiones diferenciales. Nos van a quedar estas diferencias acá. Esto es difusión, advección, difusión, advección, difusión, advección, cada uno en X, en Y, en Z. Después, ¿qué hacemos? Tomamos esta expresión, dividimos por delta X, delta Y, delta Z, delta T. ¿Sí? Fíjense que en algunos casos se les van a cancelar unos términos, en otros casos otros, con lo cual en el término en X les va a quedar dividido por delta X, en el término Y por delta Y, en el término Z por delta Z. Ahora, cuando uno toma el límite de esta expresión, lo que te termina quedando, ¿qué es? Fíjense, es la derivada de phi respecto de t, más la derivada respecto de x de menos nu derivada de phi respecto de x. Lo mismo en y, lo mismo en z. Y después, tres términos que tienen: la derivada respecto de x de phi por u, la derivada respecto de y de phi por y la derivada respecto de z de phi por w. Ahora, en los cursos de cálculo previos, esta demostración queda como ejercicio, es parte de los ejercicios que tienen que resolver. Se demuestra que estos tres términos acá, ¿sí?, se pueden escribir como divergencia de menos nu por gradiente de phi. Estos tres términos acá de la parte difusiva se pueden compactar en esto. Y estos tres términos que están acá también se puede demostrar que se pueden escribir como divergencia de b por phi. Entonces, toda esta ecuación, que era larguísima, ahora se puede escribir de manera muy compacta con el operador nabla, ¿no?, que es este acá. Entonces nos va a quedar la derivada de phi
respecto de t, menos la divergencia de nu gradiente de phi, esto sería la difusión, más la divergencia de b por phi, esto sería la advección, y del lado derecho el término fuente. En el caso unidimensional, y si se toma difusividad y de velocidad constantes, se puede demostrar que la forma que tenemos es derivada de phi respecto de t menos nu, derivada segunda de phi respecto de x dos veces, desaparece acá los operadores en habla, más u por la derivada de phi respecto de x. ¿Sí? Esta es una ecuación con la cual van a trabajar en los ejercicios. ¿Sí? Entonces, sí, muy rápidamente hemos llegado a una ecuación que nos permite representar fenómenos de transporte por advección, difusión, la presencia de una fuente y la variación temporal. ¿Sí? Entonces, con esto podemos representar el flujo, como decíamos, el flujo de los camalotes en la laguna, la dispersión de una tinta, ¿sí? El transporte de calor en un intercambiador de calor. ¿Sí? Con esto también podemos representar la dispersión o el transporte de energía dentro de un horno o de cualquier pieza que tenga temperaturas distintas en diferentes partes. Podemos estudiar también un sistema de refrigeración, por ejemplo, ¿sí? Pero ya no con formulitas unidimensionales, ¿no? Sino estudiándolo en las tres dimensiones, ¿sí? Estudiándolo en detalle. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No, por ahora bien. Después en su casa Por ahora bien. repasen o júntense con algún compañero, repasen la deducción esta, ¿sí? Pero básicamente lo que hicimos fueron balances, ¿sí? Balances de fenómenos difusivos y balances de fenómenos advectivos, de transporte, ¿sí? De transporte por un campo. Quizás con la advección están un poquito, con la difusión están un poquito más acostumbrados, ¿no? Con la difusión, perdón, la advección es un fenómeno un poquito nuevo, quizás, no sé, depende de los intereses de cada uno. Bueno, ahora vamos a hacer algunos ejercicios. Esto les quedarían ejercicios para hacer para la semana que viene. Algunos de estos ejercicios son los mismos que di el año pasado, o sea que lo pueden consultar por ahí con algún compañero del año anterior. Igualmente traten de hacerlos ustedes para entender lo que está pasando. Después, en la semana que viene, que vamos a tener la clase completa, al principio de la clase siempre damos un tiempo para hacer consultas, ¿sí? Y después damos la teoría. Bien, ¿qué es lo que vamos a resolver? Primero, difusión pura estacionaria con fuente constante, donde phi en el extremo izquierdo y phi en el extremo derecho valen 0. Entonces, si es difusión pura, cuando decimos difusión pura es que no hay advección. Bueno, este término no está. Con fuente constante significa que esta S es un numerito. Estacionaria sería que este término no está. Entonces, la ecuación que tenemos que resolver es menos nu, derivada segunda de phi respecto de x dos veces, igual a S. Esa es la ecuación que tienen que resolver. Esta ecuación es una ecuación muy fácil de resolver, ya lo han resuelto en análisis 2, calculo. Es una ecuación ordinaria, diferencial ordinaria muy simple. Lo único que tienen que hacer es integrar dos veces. Bien. Entonces, esto podría representar, por ejemplo, una barrita que de abajo la estamos calentando con una hornalla y la barrita la estamos calentando en toda su extensión. ¿Sí? Bien, el problema número 2 es el mismo que el anterior, pero la fuente constante no se aplica en todo el dominio, sino que la fuente está aplicada solamente entre A y B. ¿Sí? Entonces hay una parte de la barrita que está calentada y el resto no. ¿Sí?
Para resolver esto puedo usar transformada de Laplace. Bien. Difusión pura estacionaria, este 2 es lo mismo que el 1 en cuanto a qué términos aparecen y desaparecen. Difusión pura estacionaria sin fuente, ya esta S no va a estar. Sin fuente, ahí quise decir sin fuente espacialmente distribuida. Es decir, otra vez, no aparece el primer término, no aparece la advección y no te aparece una fuente constante, sino que tenemos una barrita, por ejemplo, que en sus extremos tiene una temperatura φ0 en un extremo y φl en el otro. Y tiene una fuente puntual de intensidad Q. ¿Sí? Entonces, en vez de ser S acá una constante, lo que tienen que poner es una fuente puntual. Y cuando hay una fuente puntual ya saben de cálculo qué es lo que hay que usar. Entonces, la idea es que resuelvan ese caso y que le den una interpretación física a la solución que van a obtener. Es una solución muy interesante. Es muy simple, pero muy interesante. Dar una interpretación física a esa solución y también dar una interpretación física a esta fuente puntual Q, que va a aparecer solamente en un puntito de la barra. Bien. Después, el ejercicio número 4 es difusión pura transitoria sin fuente con condición inicial phi para todo x a tiempo 0 igual a φ0 conocida. Esto lo vimos en cálculo, es un problema que se resuelve con serie de Fourier, está en la teoría de cálculo. El número 5, que es advección difusión estacionaria sin fuente, sería que les quedan estos dos términos, este y el temporal y la fuente no. Esta es una ecuación diferencial ordinaria, también si buscan en los libros de matemática lo van a poder sacar. Esta es una solución muy importante para entender más adelante el fenómeno de capa límite en mecánica de fluidos. Y el último ejercicio es el de advección pura, no estacionaria sin fuente, es decir, cuando tiene el término temporal y la advección, no tiene ni difusión ni fuente. Para ese ejercicio hay unos videos en el campus, en el aula virtual hay unos videos, fíjense en los videos que están sugeridos ahí en la primera unidad. Con esos videos van a poder resolver este problema y también la persona que hace el video explica un poquito más. ¿Sí? ¿Queda alguna pregunta de los ejercicios? Son ejercicios por ahora medios matematicosos, porque hay que resolver ecuaciones diferenciales, pero nuestro interés no es la matemática en este caso. Nuestro interés es después darle un significado a estas soluciones y mostrar que nos van a decir físicamente mucho. ¿Sí? Cuando le digo físicamente mucho, es mucho, porque durante este año 2020, por ejemplo, tuve una charla con un compañero, un alumno, que él tiene una pyme familiar en donde tenían que resolver un problema de calentamiento de una masa de aluminio por medio de resistencias calefactoras, y resulta que tuvimos que llegar a estas ecuaciones para entender lo que pasaba y poder elegir bien la resistencia calefactora. Entonces, son ecuaciones que si uno las entiende tienen mucho valor en la práctica. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no, los dejo y me voy a cálculo. Profe, una consultita. ¿Hay algún Sí. libro medio de cabecera que usemos? Yo les dejé en la planificación hay libros, ¿sí? En la planificación hay libros para consultar. ¿Sí? Bárbaro. Si no, los libros que ustedes han usado en análisis 2, los libros para ecuaciones diferenciales ordinarias le van a servir muy bien para resolver este problema. Pero ahí yo en la planificación les puse algunos libros que puede que los tengan a mano, puede que no. Pero los que están ahí en internet se consiguen también. Lo que les digo, no se asusten, agárrenlas despacito las ecuaciones, mírenlas, charlenlas con alguien y después traten de encontrar un valor físico
físico a lo que la solución de las ecuaciones les está diciendo. Porque en entender eso es donde ustedes van a hacer la diferencia en la comprensión de los fenómenos físicos, tanto de transferencia de calor como materia como fluidos. ¿Sí? Y eso les va a dar, por supuesto, herramientas para saber si lo que el software después les da tiene sentido o no. ¿Está bien? Santiago, una Sí. consulta. La idea entonces es, estos ejercicios los vamos a realizar y después los controlamos, tenemos que enviártelo o lo controlamos directamente en la clase que viene, ¿cómo sería? Ustedes vayan haciéndolo, en la clase que viene si hay consultas las vemos y después los tienen que subir, sí. Para lograr la promoción, la manera de lograr la promoción es haber subido todas las tareas. ¿Sí? Hay que subir una serie de tareas durante todo el año y hacer 2 parciales que también son ejercicios. Esa es la manera de promocionar. ¿Listo? Perfecto. Bueno, los dejo, gente. Tengo que ir a cálculo. Cualquier cosa entre semana me van consultando. Vayan mirando los problemas, mastíquenlos un poco. Después me preguntan. Chicos, si alguien Bueno. se quiere reunir para llorar, que me mande un mensaje, no hay problema. Yo me sumo. ¿Por qué así, Ángel? Tranquilo. Que cuando manejen estas ecuaciones van a decir, estoy en otro nivel. De última lo que se puede hacer es, si quieren, no sé, hacer un grupo de WhatsApp, de última, no sé si, como para nosotros si encontramos libros, cosas así, pasarnos, de última, si ustedes quieren, chicos. Y eso, si quieren ustedes hacer un grupo entre ustedes, bárbaro. Yo me mantengo al margen, yo me comunico por el campus. ¿Sí? Bueno, Sí, los sí. dejo. Éxito. Bueno, hasta luego. Bueno, No, pero... Chao. hasta luego.